Hola, bienvenidos a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión vamos a analizar este mecanismo. Un mecanismo de 4 barras, o eslabonamiento de 4 barras, donde tenemos este collarín, que es el que está en azul, que se puede mover a lo largo de esta barra fija. Ahí está articulada una barra, que en este punto D está articulada con otra barra, la barra de E, que puede girar alrededor del punto E. Y al final de esta barra tenemos el punto B. Bien, nos dan la velocidad que tiene el collarín hacia la izquierda. Nos piden calcular la velocidad angular que tiene esta barra ADB para esta posición. Y también nos piden calcular la velocidad que tiene este extremo B. Vamos a usar en esta ocasión movimiento relativo. Y como nos piden la velocidad angular de la barra inclinada, pues vamos a usar velocidad relativa de D con respecto a A y velocidad relativa de B, el extremo de la barra, con respecto a A. Lo que está en rojo, ya saben, es ya parte del análisis para la solución. Primero calculamos el ángulo que forma la barra inclinada con la barra de E, θ, que es el arco cuya tangente es esta longitud 20 entre esta otra 10 centímetros. Nos da este valor de 63.43 grados. Y con eso ya sabemos que como la velocidad de un punto con respecto a otro punto de un mismo cuerpo rígido, esta velocidad relativa solo puede ser perpendicular, más bien es perpendicular a la línea que une a D con A. Y con ello ya sabemos que este ángulo formado por la velocidad de D con respecto a el ángulo con respecto a la horizontal, pues es 90 grados menos θ. O sea, 90 grados menos 63.43 grados. Es el mismo caso para la velocidad relativa de B, el punto B, con respecto al punto A. Velocidad relativa. Y además, en caso de que se necesitara, ya sabemos cómo este punto A de la barra inclinada está moviendo hacia la izquierda, obviamente empuja este punto D hacia abajo y le imparte una cierta velocidad perpendicular a esta barra, sabiendo que D es común para la barra ADB y para la barra DE. Lo dejamos indicado por si llegamos a necesitarlo. Ahora planteamos primero para el punto D la ecuación de velocidad relativa de D con respecto a esta ecuación. Es una ecuación vectorial, eso ya lo sabemos, hay que indicarlo. Y hacemos el gráfico que corresponde a esta ecuación, o sea que realmente la velocidad de D sea la suma de estas dos componentes, con los datos que conocemos. Que conocemos primero, sin lugar a duda, que el punto A, la velocidad de A es a la izquierda de este valor. La trazamos. Al final de este vector, pues el otro vector, velocidad de D con respecto a, que ya sabemos su dirección y sentido. Lo trazamos, forma 26.54 grados con la horizontal que es 90 menos 63.43. Aquí tenemos ya el valor. Y esta suma de vectores es igual a la velocidad de D. Y sabemos que la velocidad de D pues es hacia abajo porque D es un punto también del eslabón de E. Donde corta a esta línea, ahí termina la velocidad de D. Y este gráfico cumple con esta ecuación. La velocidad de D es la suma de velocidad de A más velocidad de D con respecto a A. Y es un triángulo rectángulo. Y pues aquí vemos que la tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. De ahí calculamos la velocidad de D, la velocidad que tiene este punto de velocidad absoluta, y que es de 20 centímetros sobre segundo hacia abajo. Ahí vemos que sí nos sirvió el determinar y dejar ya marcado que la velocidad de D es vertical hacia abajo. Y además, como es un triángulo rectángulo, pues calculamos la velocidad de D con respecto a, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos da este valor de la velocidad relativa de D con respecto a. Con ese valor, aquí, perdonen esta flechita, hay poco espacio y hay que ingeniárselas para que quepa todo. La velocidad angular de la barra
A de B es igual a la velocidad relativa, digamos, de D con respecto a, entre el radio de D con respecto a, que es la longitud de esta parte del eslabón desde A hasta D. Y aquí sustituimos la velocidad de D con respecto a, que ya conocemos su magnitud, entre la longitud de A, que en este triángulo ADN, esa hipotenusa de este triángulo es pues raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y obtenemos finalmente que la velocidad angular de esta barra es de 2 radianes sobre segundo en sentido antihorario. Si hay duda respecto al sentido, bueno, pues sabemos que este punto A se mueve hacia la izquierda y este D se va a ir moviendo hacia abajo. Obviamente esta barra está girando en sentido antihorario. Es la solución del inciso A. Ahora para el inciso B, que es la velocidad de B, aquí usamos la velocidad relativa de B con respecto a. O sea, la velocidad de B es la velocidad relativa de B con respecto a más la velocidad de A como vectores. Y entonces trazamos el triángulo. Claro que para ello, para trazar ese triángulo, hay que hacer unos cálculos previos que faltan. La velocidad de B con respecto a A del punto B vista desde A es la velocidad angular de la barra por el radio de B con respecto a A, que es toda la longitud de la barra ADB. Bien, y la velocidad angular ya la sabemos. Ahora la longitud total, pues es la longitud de este tramo, AD, que ya lo calculamos, más esta parte que es la longitud de D a B, que en este pequeño triángulo rectángulo es la hipotenusa, les digo, de este pequeño triángulo, y esa hipotenusa es 8 entre seno del ángulo θ, que es 63.43, o sea, esta es la longitud total del eslabón ADB. Realizando las operaciones, obtenemos que la velocidad relativa de B con respecto a tiene este valor numérico y procedemos ya a trazar sin ninguna duda el diagrama de velocidades que represente a esta ecuación de velocidades relativas. La velocidad de A, que es lo que se conoce inicialmente, sumado aquí con la velocidad relativa de B con respecto a A, que ya la conocemos en magnitud y en su dirección, es igual a la velocidad de B, como aquí se indica en la ecuación. Ahí, este diagrama coincide con la ecuación. Ya teniendo eso, conocemos la velocidad relativa, la velocidad de A y este ángulo entre esos dos lados. Bueno, pues entonces vamos a calcular por ley de cosenos la velocidad de B, la magnitud, que según la ley de cosenos es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos lados conocidos, menos 2 veces el producto de esa misma magnitud, esas mismas magnitudes, por el coseno del ángulo que forman entre sí, o sea, el ángulo opuesto a la velocidad de B. Y obtenemos este valor numérico de la velocidad de B, 32.253 centímetros sobre segundo. Ahora, para conocer el ángulo de esa velocidad, el ángulo que forma con la horizontal, pues vamos a aplicar ley de senos a este triángulo. 62.611 entre seno de beta igual a 32, velocidad de B ya calculada, 32.253 entre seno de ángulo opuesto, 26.57, y es igual a 40 entre el seno del ángulo φ. Calculamos el ángulo φ despejando de la ecuación que tenemos aquí, ¿no? De esta ecuación. Y es el arco cuyo seno es 40 por seno de 26.57 grados entre 32.253. Nos da un ángulo de 33.69 grados. Conocemos ya este ángulo y el ángulo φ. El ángulo beta pues será el suplemento, lo que falta para 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Aquí está 180 menos 26.57 menos 33.69. Nos da un ángulo de 119.7.
Aquí por falta de espacio pues lo indiqué así, indicando que con la horizontal forma un ángulo de 119.7. Podríamos darlo con el ángulo suplementario, indicando que por el otro lado de la vertical, digamos, forma un ángulo del suplemento de esto, lo que falta para 180 grados, que sería 60.3 grados. Pues fue todo en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes, suscríbete a mi canal. A prueba con Inge Robert. Hasta la vista.